Bueno, una vez con todo este conocimiento, es posible, la foto de la izquierda representa la imagen de ley, en este caso, ¿no? De electrones secundarios, pero del detector que está fuera de la columna. Está fuera de la columna, básicamente, ¿no? El otro se llama SEI, que es inline, ¿sí? Este está fuera, pero tiene un detalle muy importante, es de 100.000 veces la magnificación, y estos son esferitas de 100 nanómetros, vistos con una resolución increíble, ¿no? Imagínense esto. En el lado derecho tenemos también esferas, pero son de alrededor de 500 nanómetros de diámetro. Obviamente la magnificación la cual nos permite ver estas esferas es de 5 veces menor, es decir, de 20.000x. Increíble. Estos son obtenidos por medio del microscopio Geoel 7600F. Ejemplo, aquí en esta figura podemos ver unos piojos. Son piojos que los biólogos o unos profesores de la facultad desde el Centro de Investigación Hideo Noguchi nos trajeron para observar. Nótese que la cabeza, la parte que representaría la cabeza, se ve más blanca que la parte de la cola. Y por ahí se ven unas patitas en la parte izquierda, de la foto de la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? La parte que está más pegada, esto que se ve en el fondo, es una cinta de carbón conductora. Básicamente, a pesar de que le demos un recubrimiento metálico a este piojo, podemos ver que la cola tiene menos brillo que la cabeza. Y la cabeza está más elevada y despegada de la cinta conductora. Entonces, esto es un problema típico de microscopía electrónica. En este caso, la imagen nos permite apreciar muy bien los detalles de este piojo. Sin embargo, aquí podemos ver el fenómeno justamente de carga, porque la cabeza está más despegada de la cinta, y el recubrimiento metálico que le dimos no fue suficiente, y por eso se ven contornos brillosos, mientras que la cola se ve más oscura. Pues eso es porque está más pegada y puede descargar el bombardeo de los electrones se descarga fácilmente a través de la cinta, que está más pegada a la cola. Entonces, este compromiso, ¿no?, de eléctricamente hablando o electrónicamente hablando, si se carga o no se carga, depende de que la información sea útil o no para quien desea hacer una imagen de microscopía electrónica. Esto es un ejemplo muy bueno en el cual podemos apreciar esta fenomenología de acumulamiento de carga. Y así se ve. Tenemos otras muestras biológicas. Estos son animalitos que provienen del mar. No recuerdo exactamente el nombre, pero son muestras biológicas que fueron procesadas también y fueron recubiertas con metal. Ahí en la foto de la izquierda podemos ver cómo también existe el efecto de carga en algunas puntas que tiene este animal. En el lado derecho podemos ver una imagen bastante aceptable, ¿no?, también de este tipo de muestra biológica. Estos dos fueron obtenidos usando el microscopio de emisión termoiónica, el XL30 de la Philips. Aquí tenemos una muestra de estado sólido, una muestra compuesta de cristales, ¿no?, cristalitos. Es una película delgada de triselenuro de antimonio. Y aquí es una imagen de electrones secundarios. En este caso estamos usando el microscopio Geoel, el de emisión de campo. Entonces aquí podemos ver una gama de cristales de diversos tamaños y diversas formas. Muy interesante y con buena resolución. En esta otra roca ahora hicimos una variación de voltaje para la toma de cada una de esas fotos. En la parte superior las tres fotos que están allí, fuimos variando el voltaje desde izquierda hasta derecha, ¿verdad?, en la parte superior, desde 1 kilovoltio hasta 5 kilovoltios. Y básicamente, ¿no?, se ven más o menos iguales las imágenes, pero abajo
ya utilizamos 10 kilovoltios y la que sigue está en 15 kilovoltios. Entonces vemos que aparentemente aparecen otras cosas que eventualmente pudieran interpretarse como si fueran partículas, pero no, son brillos que provienen de la acumulación de carga. Entonces aquí habría que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en la selección de voltaje que se está aplicando para obtener la imagen. Mucho cuidado porque uno podría eventualmente interpretar partículas donde no existen, sino que pudiera ser confundido con carga electrónica. Luego entonces, aquí, todas las imágenes que vimos en algunos casos fueron de electrones secundarios, pero hay un asunto, ¿no?, con los electrones retrodispersados. En el eje horizontal de la figura de la izquierda podemos ver el número atómico de los elementos con respecto a la intensidad de electrones retrodispersados que eventualmente se pueden detectar. Lo que está diciendo esto es que mientras más grande sea el número atómico, mayor masa obviamente tendrá el elemento, mayor intensidad de rebote tendremos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en una imagen tipo backscatter o LAVE, ¿verdad?, ahí tendremos, mientras más brilloso sea la imagen, aquí sí no es carga, aquí se representa mayor detección de al rebotar. Quiere decir que quien lo rebotó tiene mayor masa. Y de ahí que si vemos cúmulos más brillosos de algo, es que porque tiene un elemento más pesado que aquellos que se ven más oscuros. Sí. También por medio de ese microscopio analizamos rocas con hongos, y aquí también a estas magnificaciones podemos ver la imagen backscatter, donde esta imagen, ¿verdad?, nos permite observar detalles del contraste, ¿no?, entre lo que es una muestra biológica y una muestra que es de tipo, pues, de roca en este caso, ¿no? Y se ve bastante brillante la roca con respecto a los materiales biológicos. Es un contraste muy bonito y que permite apreciar también la forma de tanto de los materiales biológicos como de la muestra que podría ser inorgánica. Esencialmente la roca se compone de calcio y otros elementos. Por ejemplo, aquí está la imagen de electrones retrodispersados, de la misma que habíamos visto, solo cambiamos el sensor y tenemos esta imagen donde vemos cristales más brillosos unos que otros. Entonces quiere decir que ese cristal, si tenemos los mismos elementos en ambos o en todos los cristales, en esos cristales predomina el más pesado. Es lo que quiere decir, o tiene la deficiencia del menos pesado. ¿Cómo lo comprobamos? Veremos eso más adelante. Entonces aquí vemos una comparación de las dos clases de imagen, de los dos tipos, ¿no?, el tipo SEI y el tipo LAVE, imagen tipo LAVE. Como podemos ver, aquellos elementos en el cuales aquellos cristalitos donde predominan los elementos más pesados se ven de esta manera. Esta es la interpretación según la imagen LAVE, ¿no?, o electrones retrodispersados. Esta es la interpretación y no es carga asociada a este brillo, como pasó con el piojito, ¿no? En ese piojito tenemos una imagen de electrones secundarios, y distinto hubiera sido que le sacamos una imagen de electrones retrodispersados. No lo hicimos, pero bueno, la interpretación en ese caso, ¿no?, los brillos que se ven en esa imagen de electrones secundarios representan carga. En esta imagen donde se ven los brillos, que es una imagen LAVE, aquí, estando ciertos de que estamos usando ese sensor, lo que representa es un cristal o una materia que tiene predominancia de elementos más pesados. ¿Y qué quiere decir? Aunque tengan los mismos elementos en cada uno de sus cristales, lo que quiere decir que tendrá deficiencia del menos pesado. Aquí mostramos una imagen, una foto de las rocas. Estudiamos rocas también. En la imagen de la izquierda vemos el montaje en los cilindros, ¿verdad? Cilindros de 1 centímetro. Vemos la sobredimensión de la roca que está a la izquierda.
y a la derecha. Ambas tienen sobredimensión con respecto al cilindro, pero eso no es impedimento para que lo podamos montar e introducir y analizar. Simplemente pues, lo introducimos, lo analizamos y obtenemos la imagen de electrones retrodispersados, que es la figura del medio. Y en la izquierda, a la derecha vemos la imagen de electrones secundarios. Son radicalmente diferentes. Uno está dando la composición, ¿verdad?, elemental, básicamente una idea de cómo está distribuido los elementos. Parece que está bastante uniforme, ¿verdad? En apariencia, en la foto de la izquierda, pues dirán, parece que tiene elementos diferentes la parte superior de la roca, ¿verdad?, con respecto a la parte inferior. Quién sabe cuál será la diferencia, pero bueno, digamos, una foto óptica, ¿verdad?, se ve así, pero una foto, digamos, de un microscopio electrónico se ve bastante parejo, lo cual habría que ver por qué, ¿verdad? Si en un análisis que veremos más adelante podríamos determinar si la parte superior tiene otros elementos que las de abajo, ¿verdad? Ahora, en la imagen de la derecha, que es, digamos, una imagen de la misma roca que estamos viendo a través de otra metodología que es imagen 6, pues se ve algo rara, ¿verdad? Pero lo que quiere decir en esta imagen, los puntos brillantes, que está cargando, es decir, que los 15 kilovoltios que estamos utilizando es demasiado voltaje. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver un poco de los análisis elementales, de la semicuantificación de los elementos que se encuentran en nuestras muestras de interés. Bueno, para eso tendríamos que repasar brevemente, ¿verdad?, esta imagen que ya habíamos visto. Y aquí vamos a centrar nuestra atención en la emisión de rayos X y en los electrones retrodispersados. Y bueno, tener en cuenta, ¿no?, que si vamos a utilizar una imagen de electrones retrodispersados para que nos acompañe en el análisis elemental, pues también es interesante recordar que este tipo de imagen no es de alta resolución, ni da una información tan exacta como si fuera la de electrones secundarios, pero da una información muy importante porque ya hemos visto también que la imagen de electrones retrodispersados nos da también una correlación de los elementos menos o más pesados. Entonces uno puede elegir en la imagen, ¿verdad?, de electrones retrodispersados qué zona de interés puede uno utilizar. Bueno, y aquí vale la pena, ¿verdad?, enfatizar que el haz primario, el bombardear la materia, pues va a causar efectos, ¿no?, abajo de la superficie, y puede eventualmente venir de información desde la superficie hasta más abajo. ¿De qué depende esto? Pues depende mucho del voltaje aplicado. Si tú aplicas un voltaje pequeñito, pues de los efectos vendrán cerca de la superficie. Mientras mayor voltaje, vendrá de mayor volumen de la superficie. Pero al mismo tiempo, ¿no?, tomando en cuenta de las características del microscopio electrónico, ¿no?, de que si tú utilizas alto voltaje, ¿verdad?, vas a tener mejor resolución, pero al mismo tiempo, ¿no?, estás excitando señales que provienen de mayor profundidad. Por ejemplo, si tienes una película delgada y abajo tienes vidrio, pues vas a ver todo, ¿no?, tanto la información del vidrio como de lo que compone también a la sustrato, de lo que está debajo de tu materia de interés, o tus elementos de interés, o tu materia de estudio, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, es muy importante. También es importante conocer a priori qué es lo que tú tienes, porque si lo que tú tienes no requiere tanto voltaje, pues te permitiría eventualmente utilizar menos voltaje y obtener al mismo tiempo una buena resolución, menos carga, ¿verdad?, y tienes una imagen más confiable. Todo esto, ¿no?, depende de las necesidades de cada una de las muestras que se van a analizar y de las necesidades del usuario. Esta imagen nos representa la manera en que se generan los fotones de rayos X, o los espectros, o la emisión de rayos X que provienen de los átomos característicos. Los átomos que están ahí. La emisión de rayos X es característico de cada uno de los átomos. Entonces uno, con los detectores apropiados, puede determinar que esa emisión de rayos X, de qué elemento es, ¿no? Esto se hace por software, ¿no? Y bueno, es algo complejo. Pero el principio es este, ¿no? Tú bombardeas al átomo, le pegas al átomo, desalojas un electrón de sus órbitas, e inmediatamente es ocupado por uno que al relajarse emite un fotón característico de rayos X de ese elemento. Y esa es la manera en que uno determina la existencia o no del elemento
y es identificado por medio de nuestro software. Bueno, esto es un reporte típico, ¿no? En este caso tenemos una muestra de cal, agarramos una partícula, ¿verdad? Del polvo de cal y obtuvimos su respectiva imagen. Nosotros ahí, por medio operando el software, podemos seleccionar un cuadro como ese que está presentado ahí sobre ese grano y le pedimos al sistema que nos analice los espectros de rayos X que se emiten de ahí y entonces nos da la semicuantificación en la tabla con la que se ve a la izquierda, ¿no? Nos dan dos maneras, en porcentaje de peso y en porcentaje atómico. Ya abajo a la derecha podemos ver que tenemos un espectro típico de emisión de rayos X de esa muestra, y bueno, pues se ven ahí el software ha identificado en todo caso todos esos elementos. También podemos meter a voluntad los elementos para cuantificar y decidir de acuerdo a la barra error que ahí se presente si ese elemento existe o no existe y si es un ruido nada más que está ahí presente. Tenemos en este caso aquella muestra que les presenté, el antimonio de triseleniuro de antimonio, en el cual estamos analizando una hojuela, ¿verdad? Un cristalito que es común en niveles de gris con respecto a muchos que están ahí, y nos dice que está en porcentaje atómico 60-40 aproximadamente, que es realmente el triseleniuro de antimonio. Si tomamos por ejemplo aquel que brilla más, podemos ver que en efecto, ¿no?, tiene menos selenio ese cristal. Entonces, y si uno va a la tabla periódica, se da cuenta de que el antimonio, en este caso, es más pesado que el selenio. Entonces, cobra sentido de que brille más, porque entonces tiene más antimonio que selenio. Y es por esa la razón por la cual ese cristal se ve más brilloso. Otra forma de caracterizar la materia aquí es haciendo un mapeo de dónde se encuentran esos elementos químicos. Por ejemplo, en esta imagen, ¿no?, podemos ver un nano, en este caso se hizo una muestra de carbón con nanopartículas de níquel. Aquí podemos ver, ¿no?, en cada una de estas fotos que están a la derecha, de esas 4 fotos que se ven allí, en la parte de abajo podemos ver la identificación del carbono, dónde está distribuido el carbono, y en la parte a su lado está el oxígeno y coincide con los cúmulos de níquel. Lo más probable es que esos cúmulos sean óxidos de níquel o algún compuesto relacionado con boro, que también está por ahí distribuido el boro, ¿no? Esto se llama mapeo de elementos químicos y es típico y es cualitativo en este caso. ¿Cómo acceder al servicio de microscopía electrónica de nuestros 2 microscopios? Pues aquí les dejamos los datos, ¿no? Pueden escribir a la doctora Patricia Quintana, que es la responsable del envío, o a un servidor para que asignarles una cita. Típicamente cuando estamos en pandemia estamos trabajando en la asignación de citas los primeros lunes de cada mes. Si ustedes son externos, pueden escribir un correo electrónico para apartarles una cita. Si son internos, pues les espero en el laboratorio para que ahí mismo les asignemos cita. Cuando estamos en pandemia, ahora con estos tiempos, pues escriban un correo electrónico y le asignamos cita según la disposición del laboratorio, de los tiempos libres que tengamos ahí asignados y estén disponibles. Con todo gusto les damos el servicio. Los requisitos básicos de la muestra no hay que olvidarlos: que no sea magnética, que no tenga fluidos, no tenga agua, no tenga aceite, no tenga líquidos volátiles inflamables, que el tamaño máximo de la muestra es 2 por 2, 1 pulgada por 1 pulgada, con 1 centímetro de altura máxima. Por mi parte es todo. Les agradezco toda su atención y su paciencia para esta breve charla que se llamó Principios Básicos de Microscopía Electrónica de Barriga. Muchas gracias y hasta pronto. Les espero en el laboratorio pronto.